Vamos a iniciar con este corto taller, iba a ser un poquito más largo, pero lo estamos reduciendo un poco. Así que si me ven que voy muy rápido, ustedes deténganme. Si hay algo que quieren retomar o profundizar, pues solo me dicen. Aquí la idea entonces es que vamos a empezar hablando de cuáles son los fundamentos para hacer una investigación cualitativa. Ustedes son del área de letras, yo soy del área de lenguas, y por lo general nosotros tenemos esa orientación a hacer algo de un corte más cualitativo, no estamos tan enfocados en hacer algo estadístico, aunque sí hacemos investigaciones cuantitativas. Mucho de lo que hacemos, mucho de nuestro trabajo tiene que ver con lo cualitativo, ¿verdad? Yo he visto algunas tesis de maestría, he visto trabajos de letras y el análisis tiene que ver con la parte cualitativa. Entonces, vamos a hablar aquí brevemente de este tema de los paradigmas de investigación, la ontología, la epistemología, la axiología y la metodología de investigación, que al final estos cuatro son los que componen un paradigma. Cuando hablamos de un paradigma, hablamos de estas cuatro cosas. Y si estamos pensando en la investigación cualitativa como un paradigma, entonces definitivamente tendríamos que pensar que estas cuatro cosas son diferentes a lo cuantitativo. Porque si no, estaríamos dentro del paradigma con algunos ajustes, siendo cuantitativo. Y miren, que ya ha pasado. Hay gente que hace entrevistas netamente cualitativas y cuando van al análisis dicen el 30% de los entrevistados. Entonces ya salimos de lo que realmente era el análisis cualitativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un paradigma? Para que empecemos hablando por ahí. Sí, adelante. Paradigma es algo ya preestablecido, una idea. ¿Por quién? ¿Preestablecido por quién? Por el caso puede ser por la persona, por la sociedad, por la comunidad. Ajá, sí. Paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una visión establecida. ¿Establecida por quién? Volvemos a la... Establecida por el sujeto que va hacia él. Ajá. ¿Creen ustedes que el sujeto establece sus paradigmas? Bien, eso es todo un conglomerado de elementos que influyen en eso, que el sujeto considera, piensa. Los paradigmas normalmente es un constructo social que en determinado momento nosotros asumimos por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, contextuales, históricas, Claro. etc. Entonces, un paradigma, de manera muy sucinta, es una forma de ver y comprender el mundo, una forma consensuada de ver y comprender el mundo. ¿Por qué? Porque si no está consensuada y yo ando viendo el mundo de una forma muy diferente, ustedes van a decir, bueno, el profesor, ¿qué pasó? Pero si me ubico dentro del paradigma, entonces hay un grupo de personas que están de acuerdo con ciertas creencias, con la forma de hacer las cosas, con la metodología, con la forma de hacer las cosas, con la axiología, con los valores, etc. Entonces nosotros tenemos paradigmas para todo. ¿Cuántos son olimpistas? Nadie. Un olimpista. ¿Y cuántos son montagüenses entonces? Ok, cheque. ¿Saben ustedes qué? ¿O lo recuerdan ustedes por eso? Tercero, profesor, ¿y cuánto nos burlamos tanto de uno como de otro? Ok. Entonces, miren, parece mentira, pero estos son paradigmas también. ¿Por qué nosotros apoyamos a un equipo y rechazamos al otro? Porque nuestro padre nos llevaba al estadio, porque vimos a los amigos, etc. Hasta la forma de vestirse. Yo recuerdo que trabajé hace mucho tiempo con la barra brava, trabajé con los Rebo y trabajé con la Ultrafiel. Y los de Ultrafiel andaban una colita como trenzada, y eso era, y los de la Ultrafiel andaban con otro peinado, o sea, pero eran cosas distintivas. Alguien que fuera Motagua no se miraba jamás con una colita. Entonces, ¿por qué? Porque un paradigma es la forma de ver y comprender el mundo. Así lo entendemos y así nos movemos en él. Pero esta idea de los paradigmas, ustedes saben, viene de Thomas Kuhn,
cuando él en un libro que se llama Las Revoluciones Científicas, se llama La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn decía que la ciencia se mueve en función de revoluciones. De las revoluciones, ¿verdad? O sea, la misma idea de romper un paradigma a través de una revolución, lo mismo pasaba en la ciencia. Por ejemplo, el paradigma, ¿qué pasaría si yo a ustedes les dijera ahorita? Bueno, la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la Tierra. ¿No me creen? Mira, ¿a dónde está saliendo el sol? Mira, allá sale el sol. Sigámoslo. Aquí viene, a las 12, mire. Yo no me moví. ¿Quién se movió? El sol. Y en ese paradigma geocéntrico vivimos años, ¿verdad? Muchos años. Hasta que llegó un momento en el que el paradigma ya no era suficiente para explicar la realidad. Y empezaron a aplicarse las mediciones matemáticas, los telescopios y todas estas cosas, y dijeron, no tiene sentido que todo se mueva alrededor de la Tierra, tiene que haber otra explicación, y empezaron a hacer estudios y ya se quedó débil el paradigma. Entonces, ahí viene una que se llamó una anomalía, ¿sí? Entonces, surge a través de estudios, a través de cuestionamientos al paradigma actual, viene la idea de, ok, busquemos otra manera de explicar esto, otra metodología, otra ontología, otra axiología y otra epistemología, ¿verdad? Buenos días. Hola. Hola. Entonces, ahí es donde se da lo que llaman las revoluciones científicas y surge, por ejemplo, contra el paradigma geocéntrico, surge el paradigma heliocéntrico. No, ahora es el Sol, porque el Sol es lo que controla todo y todos giramos alrededor del Sol. Pues cheque, eso por un tiempo también explicó cómo funcionaba el universo. Pero miren, hoy, bueno, a ver, yo creo que tal vez usted no, y el compañero, pero de ahí yo creo que todos nosotros hicimos los 9 planetas en la escuela, el sistema solar. Sí, 9 planetas, ¿sí o no? Todavía se hace. Dice sí. Pero se hace con 8. Pero en nuestro tiempo el sistema solar eran 9, porque Plutón, ¿se acuerdan? Era un planeta. Ahora ya Plutón no es un planeta. ¿Y cómo descubrieron que no era un planeta? Por el avance científico. Entonces ya ese paradigma cambió. Un niño ahora de sexto grado, de quinto grado, ya no le dice, sí, el Sol es el centro del universo, jamás. Es más, la teoría vigente, o el paradigma vigente ahora es la teoría acéntrica, que no hay centro, que hay muchos universos. Bueno, las películas que dicen los multiversos, ¿verdad? Ya vi en los 32.000 multiversos, decía, ninguno estaba conmigo. Entonces, por ahí viene el tema de cómo cambiar el paradigma. Pero, ojo con esto, el paradigma llega un momento en el que hay una debilidad y surge la necesidad de cambiarlo. Pero no cambia solo porque cambia la metodología. En esto voy a poner el ejemplo del paradigma en la religión, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una ontología, tiene una epistemología, tiene una metodología y tiene una axiología. Tiene valores, métodos, etc. Uno de los valores en la Iglesia Católica es el matrimonio, era un sacramento. Y dice, lo que ha unido Dios, no le separe el hombre. Viene Henry VIII, creo que era, en Inglaterra, y como a muchos nos ha pasado, ya no aguantamos por la otra. Ya no. Y entonces dice, O al revés. o viceversa, la cosa es que es el rey de Inglaterra y le escribe al Papa y le dice, Papa, ya no, bueno, necesito divorciarme de esta mujer. Y entonces el Papa le contesta, estimado amigo rey de Inglaterra, lo que ha unido a Dios no lo separa el hombre, lo siento. Y entonces dice el rey de, oígame, yo soy el rey de Inglaterra. O sea, correcto. Y entonces dice, bueno, no me deja, voy a crear mi propia religión. Y crea la iglesia anglicana. Igualito, miren, igualitas las iglesias son muy parecidas, las bancas son iguales, tienen los santos también alrededor, tienen un altar, la misa se hace igual.
Pero ¿qué cambia? Que los sacerdotes se pueden casar y también se pueden divorciar. Que hay mujeres sacerdotisas, hay mujeres que pueden dar misa también. Entonces, cambió una parte, cambiaron los valores, la axiología. En la parte axiológica cambia cuando ya ellos dicen, bueno, el matrimonio, mientras funcione bien, lo vamos a mantener, pero si hay problemas, pues nos separamos. Pero de ahí, la metodología, la misa es igual. Yo he entrado a iglesias anglicanas, porque yo la miro, a ver, una iglesia, bueno, aquí en Honduras yo digo una iglesia católica, yo me meto y hasta que salgo o veo a una mujer haciendo la misa, pues es anglicana. Aquí abajito hay una iglesia, la Episcopal, que está pero ustedes miran y el sistema, la misa es la misma. Entonces, solo cambió uno de los 4 elementos del paradigma. Entonces, no cambió el paradigma, cambiaron los valores. Pero para que sea un nuevo paradigma, tenemos que cambiar valores, métodos, etc., formas de conocimiento. Aquí hay un tema, yo les voy a mandar esta presentación para que ustedes la tengan. Aquí hay un tema de cuáles son así como hay paradigmas en lo religioso, en el fútbol, hasta en la comida ahora. Ahora somos veganos, ahora somos ¿cómo es? A la lactosa, intolerantes a la lactosa, cosas que en nuestros tiempos eso ni existía, ¿verdad? Pero bueno, son nuevos paradigmas, son cosas que van dándose por ahí. El niño en la escuela ahora medio se para y sale corriendo, ¿qué le TDA? Allá, hasta psicólogos somos ahora. Pero eso tiene que ver con los paradigmas. Váyase usted al pueblo, en el pueblo, ¿cuál TDA? Allá, está dentro del relajo, anda 3 leñas, ya estuvo. Entonces, hay 3 grandes movimientos, 3 grandes paradigmas en la investigación cualitativa. Perdón, en la investigación en general. El paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. El paradigma positivista es el paradigma en el que hemos sido formados. Ahí nosotros entendemos muy fácilmente el paradigma positivista porque así nos educaron. Si yo le digo aquí al profesor, por ejemplo, ¿cuál es su nombre, maestro? José Jorge. Si yo le digo a José Jorge, mire aquí a muchacha, y José Jorge la mira y me dice, sí, 7. ¿Por qué ríe? Porque usted sí, ya tenemos un número, ¿verdad? Y a ese número le asignamos ciertas, correcto, paradigmas, así nos educaron. Vaya, por ejemplo, si yo les digo... O le dice paso. 0. Oye, si yo les digo, por ejemplo, fíjense que me compré un carro, joven. ¿Qué me preguntan? ¿Qué marca? Ok, Ahí se va. okay, pero vayan viendo esto. ¿Qué marca? Suzuki. Entonces, ya lo comparamos. Suzuki contra Toyota, contra Mercedes, contra BM. Entonces, Suzuki está ya como en la 4ª posición. Ya le asignamos hasta un valor. ¿Qué más me preguntarían? El año. El año es un número. ¿Sí? Y dependiendo del año, José Jorge va a decir, sí, vaya, si le digo, no, mi carro es 2000. Sí, que hablemos de otra cosa. El modelo, también el modelo, si es un carro familiar, si es deportivo, si es doble tracción para ir al pueblo. Doble tracción para ir al pueblo. Pero al final, todas estas que parecen que son cualidades, las transformamos en un número, le damos un valor. Y no me van a preguntar cuánto me costó. Sí, se puede. Entonces vengo yo y les digo, fíjense que me costó $32,000. No le pidas. Sí, porque tan barato. Mire, hasta se ríe el profesor. Ya se me imaginó. Mire, ya me imaginó una licuadora con una patineta ahí, ¿verdad? O sea, 2 caballos. pero ¿por qué? Correcto, porque en el paradigma positivista el número nos sirve para entender el mundo. La crítica aquella de los estudiantes de excelencia académica, por ejemplo, que al estudiante le dan un número, este es de excelencia 85, 90, 100,
Pero ese es el paradigma. El paradigma positivista plantea que si no puedes medirlo, no existe. Así de sencillo, ¿no? Si no puedes medirlo, no existe. Pero aquí surgieron temas como, entonces el amor no existe. ¿Qué hicieron ellos? Acuérdense, en algún momento probablemente lo escucharon, el tema de las reacciones químicas en el cuerpo y que se incrementaba tal y se bajaba tal cuando estaba al lado de la persona. Entonces eso era el equivalente a lo que llamamos que sudaba la persona cuando estaban cerca y cosas por el humor. Ajá, las feromonas, y que sentía los olores, entonces, y eso provocaba una reacción química medible. ¿Verdad? Una reacción química medible. Entonces, ese es el paradigma positivista. Si no puedes medirlo, no existe. Entonces aquí entra la idea de cuántos pobres hay en Honduras. Entonces dice, bueno, el 78% o el 72%, depende a quién le pregunte, el 72% de los hondureños son pobres. Entonces dice, y surge un cuestionamiento. Ok, ya tenemos el número, pero el número es necesario, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué nos hace falta? Y surge entonces lo cualitativo, surge el paradigma interpretativo por ahí y dice, ok, 72% de los hondureños son pobres. Ahora preguntémonos por qué son pobres. Y surge el paradigma interpretativo que busca conocer las causas más profundas de las cosas. Entonces, en lo cualitativo ya no es si no puedes medirlo, no existe. En lo cualitativo es cuáles son las razones, a qué se debe esto, por qué, qué lo está causando. Y viene y dice, por ejemplo, bueno, es que el tema de la educación, el acceso a oportunidades de trabajo, incluso el Tegucigalpa, por ejemplo, la zona de donde usted vive determina ciertos tipos de trabajo que puede tener. Yo conozco una persona, por ejemplo, que sus hijos viven en Camposielo. Ahí ellos se crearon. El muchacho estudió en la universidad y aplicó para trabajar en un banco. Él tiene su aplicación y el lugar de residencia, Camposielo, tal y tal cosa. Entonces, lo entrevistaron, pero a la hora de que llegan a la parte de la dirección y esto, le dicen, ¿y usted vive en Camposielo? Sí, en Camposielo, lo vamos a llamar. ¿Y qué es lo que pasa? Camposielo está dentro de una zona que está marcada como zona de riesgo. Y usted dice, pero ¿cuál? Zona de riesgo social, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué? Sí, el problema es que el banco piensa, si yo contrato a este muchacho, a él, un pandillero viene y extorsiona a su familia y le puede pedir que dé información del banco. Entonces no podemos tener. Entonces, ¿sabe qué hizo para conseguir trabajo? En otro banco, ¿verdad? Cambió la dirección. Puso que vivía en Miraflores, ligerito lo contrataron. Entonces, imagínense ese tipo de cosas. Pero eso solo cualitativamente lo podemos ver. Luego surge, ok, ya tenemos el porcentaje de pobres, ya entendemos por qué son pobres, y surge el paradigma sociocrítico y dice, ya, pero saquémoslos de la pobreza. ¿De qué nos sirve saber cuántos hay? ¿De qué nos sirve saber por qué son pobres si no hacemos nada? Es como el tema de la deserción aquí en la universidad. El porcentaje de deserción es tanto. Están desertando por esto y esto. Si no hacemos nada al respecto, entonces surge el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico lo que plantea es emanciparnos, para liberarnos del problema. Si es la pobreza, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar oportunidades de trabajo, vamos a generar emprendedurismo, no sé, algo para que la gente salga y no solo decir en el informe, sí, ya. Bueno, entonces, grosso modo, esos son los tres grandes paradigmas. Una cosa importante sobre los paradigmas. Si yo me ubico en el paradigma positivista, si no puedes medirlo, no existe, ya. O sea, estoy en el paradigma positivista, no es que estoy aquí, pero me gusta, y lo he escuchado. A mí me gusta hacer entrevistas. Qué bueno que le guste hacer entrevistas, pero no tiene nada que ver con el paradigma. Cada paradigma tiene un método. Cada paradigma tiene un método, cada paradigma tiene una epistemología. ¿Qué conocimiento es válido y qué no es válido? Y tiene un método para llegar a ese conocimiento. Entonces,
Vamos a ver si está por aquí. No, bueno, pero entonces, si yo estoy dentro de un paradigma positivista, mis técnicas para recoger información son encuestas, cuestionarios, pruebas, escalas, listas de cotejo. Esas son, porque eso se convierten en un puntaje. Si no puede medirlo, no existe. Entonces yo lo mido su coeficiente intelectual, mido su percepción de tal cosa. Al final mido, en lo cuantitativo mido. En lo cualitativo, o en el paradigma interpretativo, hago entrevistas, grupos focales y observación. Solo los tres ahí. Entrevistas, grupos focales y observación. Nada más. Y en el paradigma sociocrítico, ya ahí puedo usar cualquier forma de recoger información porque ya no me interesa el número, ni me interesan las causas, me interesa solventar. Entonces, sí, más bien, allá se hace algo como mixto para tener ambas posturas y poder tomar mejores decisiones. Entonces, importante, si estoy en un paradigma, desde el método hasta las técnicas tienen que ser de acuerdo al paradigma. Es decir, no puedo decir yo, y pasa mucho en las tesis. Las tesis tienen un esquema, ¿verdad? Dice paradigma cuantitativo, diseño no experimental, tipo de investigación descriptiva, técnicas de recolección, cuestionario y entrevista. Y le digo, ¿qué es entrevista? No, es que quiero. Pero no hay ningún objetivo dentro de lo positivista que me lleve a hacer entrevista. No lo necesita. Veamos los objetivos y nos vamos a ver los objetivos. Y dice, evaluar el impacto de tal cosa sobre tal cosa. La relación entre esto y esto. Y la relación es estadística. Y el impacto también se mide con números. Entonces le digo yo, aquí no entra lo cualitativo. Porque estamos usando la estadística y quiero hacer entrevistas. No necesita agregar. ¿Verdad? Ok. Hay un teorema que me gusta, que es el teorema de Thomas. Dice, si las personas definen situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Si usted decide que algo así es así va a ser. Y va a tener consecuencias. Es que yo soy malo para las matemáticas. ¿Cuánto nos pasó? Yo soy malo. ¿Y qué pasó porque éramos malos en matemáticas? Terminamos estudiando letra y lengua. Porque si no fuéramos ingenieros todos. Sí entienden la idea. Lo que usted defina como real es real en sus consecuencias. Pero aplicado a la investigación, si los investigadores definen algo como real, es real en sus consecuencias. Miren, les voy a poner un ejemplo. Estábamos haciendo una investigación en los centros pedagógicos, le llaman ellos, donde están los jóvenes infractores, los menores infractores. Y yo necesitaba 5 personas para que fueran conmigo a hacer entrevistas y aplicar unos cuestionarios. Entonces, en la entrevista, a las personas que íbamos a contratar, yo le preguntaba, ¿y usted qué opina de los menores infractores? Y entonces algunos decían cosas como, bueno, son jóvenes que viven en condiciones difíciles, han tenido cosas. Pero allá sale uno que me dice, no, si ellos son delincuentes. Peores son que los delincuentes, ellos deberían de estar presos. Ok, gracias por participar. Ahí lo vamos a llamar. ¿Por qué? Miren, si esta persona ya tiene una imagen de que los jóvenes son unos delincuentes, los va a ir a entrevistar. ¿Y qué resultado va a tener la entrevista? Lo que él defina como real. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Nosotros, desde el paradigma interpretativo, que es lo que vamos a hablar, ¿verdad? De entrevistas, grupos focales, observación, tenemos nuestro corazoncito. Entonces, tampoco es que vamos a ir asépticos, pero hay que aceptar, bueno, yo tengo estos prejuicios, tengo estos sesgos, tengo estos valores. Por ejemplo, ayer pasé por allá, estaban unos jóvenes celebrando el día de algo del aborto, estaban hablando allá. Y entonces había una cartulina que decía, ¿estás a favor del aborto? ¿Por qué? ¿Estás en contra del aborto? ¿Por qué? Ni uno ni otro, ¿por qué? Y entonces llegaba alguien y escribía a favor del aborto, tal cosa. Pero cuando se acercaban los que estaban en contra y querían escribir, empezaban, mira, hombre. Entonces, ¿verdad? Ya había como un sesgo de lo que se esperaba que escribieran. Entonces, si nosotros vamos
vaya, por ejemplo, imagínense que usted es un católico muy devoto y va a ir a hacer un estudio sobre personas trans, LGBT, etcétera, sale corriendo de ahí. Cuando le diga, ¿y usted por qué cree? Es que mire, uy, se persigue y se va. Entonces, hay muchas cosas ahí en el paradigma interpretativo que los valores tenemos que manifestar. Miren, yo soy católico y estoy aquí hoy por esta y esta razón. Entonces, si hay algo que yo no entiendo, por favor, ustedes me explican. Entonces, yo ya dejo claro. Pero, ¿qué hacemos muchas veces? No decimos lo que creemos y cuando alguien nos contesta algo que no nos gusta, tratamos de orientar. Usted quiere decir tal cosa. Lo vamos tratando de guiar o de orientar. El otro día me pasó algo interesante. Estaba en un diplomado en investigación, profesores de la universidad y de otras universidades, y estaba hablando de los paradigmas y un profesor me dijo, es ingeniero. No, me dice, yo sí creo que la Tierra es plana. Yo pensé que estaba tomándome el pelo, ¿verdad? Y entonces, de veras, le digo yo, siempre que se cae por la orilla, le digo yo, así de... Y entonces, y después resulta que era cierto, que si él creía que la Tierra es plana, que no sé cómo. Entonces, en la clase le digo yo, empezó a explicarme, entonces le digo, maestro, hagamos una cosa, tomemos un cafecito y me explica su forma de ver y comprender el mundo, le digo yo, me explica su paradigma, pero aquí en la clase está complicado y yo voy a ir con el mío, ni modo, le digo. Pero imagínense, ¿cómo debatir eso? Una pregunta. Sí. Bueno, yo sé que usted es una persona que ha hecho muchas investigaciones, y no solo aquí, pero también. ¿Y cómo quedamos con ese conflicto de los absolutos? Sí. Porque dependiendo de dónde nos movemos, posiblemente podemos ser más flexibles en unas cosas que en otras. Pero cuando nos encontramos con esos criterios absolutos, ¿cómo manejamos esos elementos? Considerando siempre los paradigmas que usted nos sabe. ¿Criterios absolutos como cuáles? Como por ejemplo, La validez de un dato. la validez de un dato o de una creencia. Bueno, hay un fuerte conflicto hoy en día en cierto sector. Un absoluto, por ejemplo, es la defensa de la vida. Creemos todos que defendemos la vida. Ahora, y cuando aparecen esos paradigmas de carácter sectario y religioso, donde en Palestina ya van más de 60.000 asesinados, pero viene un grupo que le dice que defiende la vida y dice, Dios está con Israel. Y entonces, ¿cómo quedó el de la defensa de la vida? ¿Verdad? Frente a criterios que tienen mucho sesgo. Entonces, ¿cómo manejamos esos elementos de una manera posiblemente menos agresiva, menos dolorosa, menos conflictiva? ¿Cómo enfocar la pizarra? Ok, aquí en lo que usted plantea hay una... Gracias. Bueno, como hoy de lengua y nos gusta hacer software, hay una idea que se llama Evidence-Based Decision Making, toma de decisiones basadas en evidencia. El problema de lo que usted me plantea de estos absolutos es que son absolutos dogmáticos y no basados en evidencia. Ahí definitivamente, como científicos, ni siquiera entramos en ese tema. Es muy difícil que usted pueda convencer a un convencido, ya eso nosotros lo manejamos, pero el problema es que hay personas a las que usted le puede poner toda la evidencia posible al frente y aún así no van a cambiar su postura, ¿verdad? Porque es una postura más emotiva que realmente basada en datos, ¿verdad? Dogmática, cerrada y todas las cosas. Entonces,
yo creo que ahí la invitación más bien es a quedarnos nosotros desde lo científico. Ahora, bueno, y se pueden hacer análisis perfectamente de por qué la gente cree lo que cree, etcétera, pero no podemos cambiar lo que cree. Nosotros podemos tratar de entender y mostrar la evidencia. Bueno, la evidencia dice esto y esto, pero cómo nosotros trabajamos con la evidencia es también clave. ¿Por qué? El tema es que nosotros como docentes universitarios, o sea, a mí me extrañó de la persona esta porque era un ingeniero, alguien que maneja el número y me dice, no, yo soy terraplanista. Y yo decía, y entonces, y le digo yo todavía, y antivacuna también, me imagino, le digo, ¿verdad? Porque, pues sí, y entonces, a pesar de, son personas que a pesar de la evidencia no cambian, ¿verdad? Y es comprensible si a nosotros mismos nos cuesta. A veces nos están dando el dato, nos están dando la evidencia, esto no funciona, y nosotros seguimos. Sí. Pero bueno, la invitación nuestra ahí es, en temas de absoluto, no es fundamental la evidencia. ¿Ok? ¿Qué dicen la evidencia? Doctor, ¿y usted cree que la investigación es realmente objetiva si siempre hay un sesgo en los sujetos que lo hacen? En los sujetos que lo hacen, en el interés de quien participa, en el contexto que puede cambiar, yo no le puedo decir si es objetiva al 100%. Lo que pasa es que quizás el método científico es lo más cercano que tenemos para hacerlo de una forma más fiable. ¿Verdad? Porque si no, se vuelve una opinión. Pero ¿cuál es la diferencia de que yo use el método científico? Que lo puede usar usted, lo puede usar usted, lo puede usar usted y puede comprobar si lo que yo estoy diciendo es cierto o aplica o no aplica en otros contextos. De hecho, cosa que no pasa todavía en nuestra universidad ni en nuestro país, piénsenlo, lean en otras universidades. Usted publica un artículo hoy y dice, miren, yo encontré estos resultados con este método, esto fue lo que hice. Hice encuestas con empresarios y encontramos esto. 2 semanas y ya le salen 3 o 4 réplicas y le dicen, no, eso que vos decís no es cierto, mira, aquí está. O incluso empresas o universidades grandes que hacen estudios muy grandes. El INE, por ejemplo, no nos vayamos largo, el INE pone sus bases de datos abiertas. Y dice, bueno, aquí están nuestros análisis, pero ahí está la base de datos, hágale el análisis que usted quiera. Entonces, el método científico nos garantiza que usted se puede equivocar. Puede ser que por su sesgo, por alguna cuestión, interpretó mal una cosa. Pero alguien más debería de poder comentárselo y ver esa falla y decirle, no, licenciado, mire, aquí tal cosa. Y eso es lo que hacen los papers. En otros países, usted publica y créame, son hechos para debate. Aquí publicamos, qué bueno, pero eso ya publicó y nadie le cuestiona, nadie le dice nada, ni los resultados, ni nada. Nos enfocamos en el proceso, pero no en el producto. Allá, el artículo de investigación, vaya, el artículo de investigación ayer estaba, o el día que estuvimos en el taller de indicadores, el artículo científico es para el ranking. Pero, ¿quién dice si esos artículos realmente o los resultados valen la pena en términos de ampliar mi conocimiento del área? ¿O quién los cuestionó? ¿Quién dijo, no, eso no va por ahí? Pero bueno, aquí seguimos con estos elefantes, con el tema de los paradigmas. El tema de la epistemología. Y bueno, ahí ya les voy a decir por qué tengo elefantes ahí. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Podría ser un conglomerado de saberes. Ajá, el saber acumulado, ¿verdad? Un conglomerado de saberes. ¿Y qué tipo de conocimiento hay? Hay conocimiento práctico, empírico, experiencial, etcétera. Ahora, ¿cómo lo adquirimos? ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Diferentes fuentes. Ajá. El sentido común, ¿verdad? La práctica acumulada de cosas, eso nos enseña algunas cosas. La parte formal. La parte formal en las escuelas, lo que nos enseñan en ciencia, matemática, estudios, etcétera, es un conocimiento acumulado.
la experiencia. Que dice alguien que la experiencia, desgraciadamente, como que le dimos un pene cuando ya no tenemos un pene. ya un poquito tarde. Sí. Ok, entonces, en el tema de la epistemología, esta es la pregunta que queremos responder. Bueno, ¿qué es el conocimiento y cómo lo adquirimos? Nosotros en la investigación estamos pensando que el conocimiento se adquiere a través de la aplicación del método científico. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en las humanidades? Que somos como la Cenicienta. Estaban las hermanastras, medicina, estaba ingeniería. Uy, hay unas hermanastras guapas. Y aplican el método científico y nadie les cuestiona. La hipótesis es el p-valor y ¡wow! Y ya con esos términos estadísticos nos asombran, con los tecnicismos nos damos ¡wow! ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo adquirimos conocimiento en estas áreas? En letras, en lenguas, en las áreas de las humanidades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo adquirimos el conocimiento? Tiene que ver con una cosa interesante. Hace unos 15 años vino a la Facultad de Medicina un canadiense a dar un taller sobre investigación cualitativa, algo parecido a esto, investigación cualitativa. Era etnografía, venía a hablar de etnografía. Me voy para el taller. Y en cuanto tuve un chancecito que dejó hablar el canadiense, levanta la mano. Disculpe, le digo yo, y en el tema de la validez de la investigación cualitativa, yo trabajé en la dirección de investigación, no había fondos para investigación cualitativa porque eso no es cierto. Entonces me voy para él y le pregunto al canadiense, le digo, disculpe, ¿y cómo se hace el tema de la validez de la investigación cualitativa? ¿Cómo sabemos que realmente es válida? Y me dice el canadiense, delante de todo, no, eso nosotros lo superamos hace 50 años. Y sigue como que nada. Y yo así como, Debe ser budista. sí, así me dijo, eso lo superamos hace 50 años. Les cuento, ustedes conocen a Miguel Barahona. Miguel Barahona llegó a la dirección de investigación, me tocó atender su proyecto de investigación porque nadie lo entendía porque era cualitativo. Y entonces fue el primer proyecto cualitativo que se financió en la universidad. Un proyecto de letras. ¿Por qué? Porque allá todos lo rechazaban, como no tenía muestra, que no tenía prueba de hipótesis. No, esto no. Así decía, esto está malo. Y el de Miguel no es que estaba malo, era que era de otro paradigma. Ok, entonces, por lo general se plantea que el conocimiento lo adquirimos desde el positivismo o desde el interpretativismo. O sea, si no puedes medirlo, no existe, o lo medimos y adquirimos conocimiento midiéndolo o profundizando en las causas, las razones, etc. El problema es que esto es demasiado simple. Solo o negro y blanco, tampoco es así la cosa. Miren todas las posibilidades que hay, entre otras que pueden surgir por ahí. El tema de ¿qué quiero hacer yo? Explicar el fenómeno o comprender el fenómeno. Entonces, hay cosas, yo quiero explicarlo o quiero comprenderlo, el término de Verstegen que decía por ahí. Surge, si yo quiero verme como, esto es muy objetivo, pero las realidades de las personas, las percepciones, las creencias son subjetivas. Entonces, hay cosas que no les puedo dar un número. Puedo hacer una investigación o adquirir conocimiento de manera empírica, pero también racional. Hay gente que hace teorías aquí y después dice, ok, ahí les dejo la teoría, pruébenla si funciona o no funciona. Está el tema de la falsación y la verificación también, por ejemplo. Hay gente que dice, verifiquemos si esto es cierto. Popper, con aquella idea de todos los cisnes son blancos. Entonces yo les digo, todos los cisnes son blancos, y ustedes me dicen, verifiquemos eso. O sea, significaría que vayan todos los cisnes a ver si son blancos, pero entonces fue cuando Popper dijo la idea de la falsación. Si encuentro un cisne gris o negro o café, ya hasta ahí llego, ya no necesito verificarlos todos uno por uno. Y ahí, bueno, ahí está la idea. No me voy a detener en esto de la axiología o la metodología, pero las preguntas aquí tienen que ver con, ok, ¿cuáles son los valores que están guiando mi investigación?
Esa es la axiología. ¿Cuáles son mis valores? Y los explicito de esa forma, quien lo lea va a decir, ah, claro, él está viéndolo desde el marxismo, él lo está viendo desde el capitalismo. Cheque. También, ¿qué procedimiento usamos para adquirir el conocimiento? ¿Cómo estoy adquiriendo el conocimiento? Hago un test. Bueno, incluso, miren, nos pasa mucho con las tesis, que los estudiantes agarran o hacen un cuestionario y dicen que el cuestionario es lo mejor. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿y el cuestionario cómo lo valida? No, yo no lo validé, yo lo hice. Y imagínense que hay cuestionarios ya bien elaborados que miden, por ejemplo, la escala de hambre de la FAO. 5 preguntitas que le dicen a usted, 8 preguntas, perdón, que le dicen. Con esas 8 preguntas, usted sabe si la gente está en inseguridad alimentaria, moderada, baja, moderada o alta. Con 8 preguntas. Y entonces va a venir usted, no, esas 8 no me gustan, yo voy a hacer el propio. No tendría sentido. Bueno, en lo cualitativo hay también diseños específicos. Y cuando hablo de diseños aquí, en el paradigma positivista hablamos de experimental o no experimental y ya, pare de contar, experimental y no experimental. Experimento, manipulación deliberada de al menos una variable. Si usted no manipula nada, no experimental. Esas son las 2 opciones ahí. ¿Manipulaste algo? No. Ah, ok, chévere. Pero en el paradigma interpretativo, aquí tenemos otras cosas. Aquí estamos hablando ya de fenomenología, etnografía, de la hermenéutica, por ejemplo. Ustedes cuando hacen sus análisis de texto, estamos hablando también aquí de investigación-acción, de historias de vida, de otras cosas que no responden a la manipulación o no de la variable, sino que responden al objetivo. ¿Qué quiero yo? Conocer una cultura. Etnografía, me voy y convivo con ellos. Quiero entender el fenómeno. Fenomenología y por ahí. Vamos a ver, aquí hay, varios diseños. Dice que hay, por ejemplo, teoría fundamentada, diseños etnográficos, fenomenológicos, investigación-acción y diseños narrativos. Eso prácticamente es lo que hace la investigación cualitativa. Esos son los diseños básicos. Otro tema que vieran cómo le preocupa a la gente, obviamente por el paradigma en el que hemos sido educados, es el tema del muestreo. Porque en lo cualitativo, yo revisé una tesis, la asesoré, de hecho, la tesis, y era sobre manifestaciones, algo relacionado con las manifestaciones sociales en los poemas de Roque Dalton. ¿Y qué agarró la estudiante? Dos poemarios de Roque Dalton y vio cómo manifestaba o cómo hablaba de los problemas sociales en eso. Entonces vino alguien y dijo, pero solo 2 libros. Y casi que le digo, pues hubieran sido 2 poemas. ¿Verdad? Entonces, el tema es que el no cualitativo, por lo general, más que hablar de una muestra, cuando hacemos este tipo de análisis hermenéutico, estamos hablando de un corpus. Y el corpus usted lo decide. Imagínese que quiere analizar la obra de Stephen King. Pero usted dice sus 5 libros más vendidos, sus 5 libros sobre tal tema. Usted define cómo lo quiere hacer, ¿verdad? Pero estas cosas le siguen haciendo ruido a los cuantitativos. Los cuantitativos de, ¿y por qué solo 5 entrevistas? ¿Por qué solo 3 grupos focales? ¿Verdad? Hay criterios, obviamente, para definir cuántas entrevistas, cuántos grupos focales. Sí, pero el ejemplo que usted daba del Roque sí. Dalton, pero obviamente tendrá que ver también con el planteamiento que la persona que investiga hace. Y con el objetivo, ¿correcto? Claro, sí. Claro. Porque si él quiere hablar del universo de la obra de Roque Dalton, obviamente tendría que tener una muestra mayor. Sí, toda la publicación. Exacto, efectivamente, pero si, como usted bien dice, y es correcto, si yo lo que quiero enfocarme es en este poema o en este solo libro, perfectamente, sí. Pero tiene que plantearlo. Sí, correcto. Es que depende de cómo se delimita el problema.
Eso bueno, es lo que sí, le da el- ¿qué es lo que quiere Exacto. realmente su objetivo? ¿A dónde quiere llegar? ¿De dónde? Tengo una pregunta personal. Es que usted decía que usted originalmente era como un positivista, digamos, en su origen de la formación como investigador y en su trabajo en la dirección de investigación, pero dice, llegaban trabajos ahí, los descartaban, pero usted llegó un momento, entiendo yo, que como que se abrió su mente y dijo, pues me puede haber y no solo existe eso. ¿Cómo le fue cambiando ese paradigma, por decirlo de alguna manera? No, de hecho, quizá Janet lo malentendió por ahí, pero Ya. más bien desde la maestría. Mire, yo estudié lenguas extranjeras. Ahora a los estudiantes se les pide que lleven la clase esta de seminario de investigación. En todas las carreras llevan esa clase, que justo es la que yo enseño ahora. Pero cuando yo estudié, por mi índice académico me pidieron un informe de 5 páginas de cuál había sido mi experiencia en la universidad. 5 páginas y cheque. La cosa es que llego yo a estudiar una maestría a la universidad pensando en el doctorado en educación de la UPN. Yo llegué a la UPN porque yo quería estudiar el doctorado en educación. Entonces digo, fíjate que yo quiero estudiar el doctorado en educación. ¿Cuál es su maestría? Me dice, no tengo maestría. Entonces me dice, bueno, el doctorado es por investigación. Aquí hay una maestría en investigación, me dicen en la UPN. Yo le recomendamos, si usted no tiene experiencia, métase a la maestría en investigación. Pues me voy a la maestría en investigación. Ahí nos enseñaron tanto cuantitativo como cualitativo. Y como yo iba nulo de cero, me tuve que poner al día con los otros compañeros que ya habían estudiado investigación, que habían hecho tesis en la UPN, etc. Pero a mí siempre mi corte fue más a lo cualitativo, quizás por la formación, porque yo trabajaba en escuelas y eso. Y no, más bien en la dirección de investigación, cuando yo llego a la dirección de investigación, lo que pasa es que yo sí les digo, sí existe este tipo de investigación, pero ellos en su forma de evaluarlo no lo tenían contemplado. Entonces sí, no, yo siempre he abogado más bien por lo cualitativo. Bueno, de hecho, ¿por qué creen que estoy diciéndole esto a ustedes aquí hoy hablando de esto? Porque se me ha identificado más bien como alguien que conoce de esta cuestión cualitativa. ¿Verdad? Ok, el muestreo es un tema bien cuestionado también en la investigación. Por eso, ¿por qué solo los 2 libros? ¿Y por qué solo...? Miren, yo tengo un libro que se llama Shakespeare Político. Y un tipo analizó 5 obras de Shakespeare y ve los aspectos, cómo trata la política en la sátira, etc. Y ese es un libro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La muestra, en lo cualitativo, depende de nuestros objetivos, ¿verdad? Depende de algo muy importante que se llama saturación teórica. Miren, a mí me han contratado para hacer consultorías y me dicen 125 entrevistas. Y les digo, están locos. ¿Cómo es eso, 125 entrevistas? No, es que necesitamos hacer 10 entrevistas por comunidad. Híjole, yo digo, miren, bajen la cantidad de entrevistas por comunidad, reúnanlas, hagan un grupo focal o otra estrategia, pero 125 entrevistas no tiene sentido porque el criterio de saturación teórica es que yo puedo estar preguntando a mi primer informante, al segundo, al tercero. Ya cuando voy por el tercero, me está reiterando lo mismo. Ya no hay novedad en la información. ¿Para qué voy a seguir preguntando? Ahora, y esto lo dejo aquí sobre la mesa. Para que yo alcance la saturación teórica y para que yo con 3 entrevistas tenga, o 5 entrevistas tenga suficiente, depende de mi informante. O sea, si yo quiero tener buena información, es la selección del informante. No, yo hubiera cualquiera de la comunidad. Cualquiera de la comunidad. Créame, me va a pasar haciendo 50 entrevistas y no va a tener información buena porque a cualquiera le está preguntando. No, busque realmente la gente que tenga información, que participó, que conoce el tema, que conoce el problema. Ahí es diferente. Si no, es como que usted quiere hacer una encuesta de hogares, vayan a todos ahí como el censo, ¿verdad? No. Aquí en lo cualitativo, el truco fundamental es a quién le pregunto. Así, a quién le pregunto. Si no, nos vamos a pasar la vida haciendo entrevistas y no vamos a conseguir lo que andamos buscando. Hay diferentes tipos de muestreo.
muestreo de máxima variabilidad. Le pregunto a todos los tipos de personas, al profesor, a la enfermera, al sacerdote, al campesino. Máxima variabilidad, para tener como todos los puntos de vista. Como, pero también puede ser un muestreo de casos tipo, le llaman. Es decir, un muestreo que es porque esta persona, por ejemplo, fue desplazada de su vivienda. Y esta persona, una cosa es que yo hable con ustedes sobre el desplazamiento forzado de las pandillas que le quitaban la casa a la gente. Y ustedes, sí, ¿verdad? Qué mal, qué triste, que no. Sí, está bien. Pero Janet la desplazaron, ¿no? ¿Cómo vivió ella la experiencia? Ahí es un informante clave. Los demás tienen una opinión, ella tuvo una vivencia. Entonces, esa selección es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Aquí también es interesante, creo que está en internet el libro, y aquí anda hoy, de hecho, el profesor Ricardo Villalobos. Él escribió un libro sobre diseño integral y él los divide en tres, ¿verdad? Diseño complementario, diseño triangulado y diseño mixto. Entonces, por ahí también hay otro tema, ¿verdad? Diseño complementario, lo cuantitativo complementa lo cualitativo o viceversa. Diseño mixto, uno y otro, no se complementan, sino que se muestran las dos y cosas por ahí, ¿verdad? Esto es sobre, como una breve introducción. Ahora, como ya sabemos que en el paradigma interpretativo hay técnicas específicas para recoger información, vamos a hablar de esas técnicas. Vamos a hablar de esas técnicas. Pregunto, entrevistas, grupo focal y observación, esas son las técnicas fundamentales. De esas, ¿en cuál creen ustedes que tienen más debilidad? ¿O cuál les gustaría reforzar? Pensando que nos enfoquemos en la entrevista, grupo focal y observación. ¿En cuál de esas creen ustedes que quisieran reforzar un poquito más? Y grupos focales. Grupos focales, Todos han hecho entrevistas, ¿verdad? Y como somos docentes, tenemos como esa experiencia un poquito más la entrevista. Y a usted lo entrevistan, hay unos comentarios también que no lo entrevistan, sino que también lo entrevistan. Pero, ¿qué observación? ¿Quién dijo todo? La observación podríamos. O sea, es para empezar por ahí por cuestión de tiempo y luego observación. Ok, observación, grupos focales y si nos da tiempo vemos las entrevistas. Ok. Vamos a. Maestro. Sí, señor. Yo quería hacer un comentario. Sí. Es sobre un paradigma. Es que dice que en una oportunidad en una clase de literatura oral. Entonces, yo hago las pre-entrevistas para contactar a los informantes, estábamos en un pueblo minero. Y entonces en los pueblos mineros no hay cuentos de mineros. Claro, los relatos van en función de la envidia, del hacer dinero. Entonces me hablo con un informante, un sobreviviente de la mina de 1940, todavía de los pocos mineros que quedaban. Me pareció que era un informante clave. Lo fui a visitar con mi papá, así que todo ella fue, y dos informantes más que contacté para llevar a los estudiantes, porque hay que hacer todo ese proceso antes de. Cuando llego, el informante clave comienza a anunciar, nosotros llevamos todas las entrevistas preparadas, y las primeras preguntas nos dice que yo no creo en eso. Pero es que eso ya no existe, ahí comienza ya. Entonces entonces lo que quiero contar es que el informante que pensamos nosotros que iba a ser que nos iba a construir el relato, donde íbamos a extraer por su experiencia en la mina y los relatos que se contaban en función de ese espacio. Resultó ser que luego no era el idóneo y
viene Mancina y dice, Mancina dice también una idea, dice, cualquier hijo de vecino puede ser útil. Entonces, cuando vamos hacia la mina, se nos pegan detrás dos niños que nos sirven de guía voluntariamente. Y entonces, Balbino me acompañaba por las manos, entrevistémonos. Y fueron nuestros informantes más idóneos. Comenzaron lo que les habían contado sus padres, sus abuelos, les saben, ya. Entonces, tal vez, por experiencia que he visto, que a veces los informantes que uno considera que van a ser los adecuados, a veces esto es como tirar una raya y no sabe uno lo que va a pescar. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Y resultó ser que los niños nos dieron una base, nos contaron las leyendas, los cuentos, lo que nosotros andábamos buscando. Porque el paradigma del informante clave dijo, yo ya no creo, y se cerró en no creo, y ya, aparte de eso. Entonces, tal vez creo que ahí nosotros también tenemos que abrir un poquito la Sí, y aquí hay una cosa, miren, en la academia nosotros sí tenemos esa posibilidad. A mí el problema que me pasa es que viene Visión Mundial y me dice hay que hacer la entrevista en las cárceles. ¿Cuántas va a ser? Yo le tengo que poner cuántas porque ellos me pagan. Y si yo le digo que voy a hacer 15 tengo que hacer. Entonces, y si con las 15 yo no logro la información, corre por mi cuenta porque yo les tengo que responder a ciertos objetivos. Entonces, en la academia es mucho más fácil adaptar la muestra, etc. Yo lo que le recomiendo a la gente que está haciendo un trabajo que le están pagando es váyase al máximo. 15 entrevistas, 5 grupos focales. Ponga eso porque con eso garantiza que va a tener la información en lugar de que uno lo ponga 2 grupos focales y que de pronto no demos presupuesto para los otros 3. En el caso de nosotros en la investigación, ahorita nosotros nos dimos cuenta, era por lógica, ¿verdad? Que el grupo que nos correspondía eran las personas de más edad, porque es la historia. Y cuando validamos el instrumento, las personas jóvenes no nos podían contestar varias. No sé. Entonces ya aquí es claro qué tipo de informante vamos a querer. Sí. Yo hice algo parecido, se le llamaron historiatón. Y era ir a las comunidades marginales y preguntarle a los habitantes más antiguos cómo llegaron, cómo empezaron, y nos contaban, mira, aquí invadimos y nos veníamos con la comunita, decían, y pusimos unos plásticos y nos contaban, pero obviamente los jóvenes no sabían de eso, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de la observación. ¿Observar es igual a ver? No, ¿cuál es la diferencia para usted? Ver, yo lo estoy viendo a usted, ¿verdad? No me está observando. Pero observar, ya voy más detalladamente, ¿verdad? El tatuaje, qué figuras tiene el tatuaje, qué colores, la camisa. Y la percha no. También. Está bien. Ok, si ustedes se fijan, nosotros hacemos la diferencia en observar y ver, ¿verdad? También en inglés está la diferencia en el verbo observar y ver, ¿verdad? Look y watch y toda la cosa, y depende si estoy viendo algo en movimiento, tienen un verbo específico, etc. Ok, aquí hay una cosa, la observación, miren qué interesante, la observación investigativa implica todos los sentidos, ¿verdad? O sea, yo voy a observar, por ejemplo, yo voy a observar la clase de investigación que estoy impartiendo acá, desde la iluminación, el clima, si está sucia el aula. Yo he ido a escuelas públicas donde, aunque es pública, es pulcro, ¿verdad? Y los niños bien sentaditos y todo. Y he ido a otras donde es un caos, desordenado, sucio, etc. Entonces, pero hay que estar entonces atento a los detalles, eventos, sucesos, interacciones, el clima físico, hasta los aromas. Imagínense que estamos en un aula y ya pasa una quebrada, hasta eso afecta ahí, ¿verdad? Pero hay que, no es como, yo no veo los olores. No, claro, esa es parte de la observación. ¿Qué
queremos al observar? Queremos explorar ambientes, contextos, subculturas, describir comunidades o ambientes, comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones. Aquí se plantea que la observación no se delega. Si yo le digo, yo estoy a cargo de la investigación, y le digo, Janet, ¿crees que me puedas ayudar con esta investigación? Anda a la escuela a observar la violencia en la escuela, el bullying. Ella va a ir, pero ella tiene su forma de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, ella me va a traer información y de pronto me dice, paz y amor en esta escuela. Todo tranquilo. Cheque, entonces yo me voy otro día y, uy, se estaban matando. Para mí se estaban matando los hipotes, pero para Janet era tranquilo. Entonces, por eso no se delega, porque yo sé cuáles son los objetivos de la investigación. Una de las principales dificultades con la investigación cualitativa es que, miren, un cuestionario, bueno, de hecho, estuve capacitando a una gente que van a aplicar unos cuestionarios. Se fueron a aplicarlos, me traen los cuestionarios y ya. No hay problema, ellos no tienen que saber los objetivos, ellos solo contestan muy de acuerdo, en desacuerdo y tal cosa. Y con eso yo les hago un informe. Pero imaginen cuando los miren, mandar a la gente a hacer entrevistas es problema. Porque después cuando usted la está escuchando, le pregunta tal cosa y la gente le contesta algo y él sigue como que sin nada. Con la otra pregunta, no le repregunta, no profundiza. Entonces, en la medida de lo posible, involúquense ustedes, hagan entrevistas, hagan grupos focales para que vean cómo es la cosa. Sí, doctor, en ese vamos a hablar de un cuestionario interesante, porque de cuestión de preguntas a preguntas hay una variedad enorme. Y cuando en el cuestionario aparece como un instrumento de evaluación la pregunta, ¿verdad? ¿Se viste como profesor universitario? ¿Y por qué me quedan viendo? ¿Qué aparece ahí? Sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el criterio? Sí. Entonces, para algunos, sí se viste porque es de lobo. Otros van a decir, no, debería estar de saco y corbata. O sea, ok. Pero entonces, la observación no se delega, no deberíamos delegar tampoco entrevistas y grupos focales. No deberíamos, pero a veces por cuestiones de tiempo lo hacemos. Miren, la mejor clasificación de la observación que yo he encontrado es esta de Spradley. Imagínense, desde los 80 vienen ellos ya con una cuestión bien estructurada de cómo se hace la observación. Dice Spradley que hay observaciones descriptivas, observaciones enfocadas y observaciones selectivas. ¿Cuál es la diferencia? Las observaciones descriptivas se dividen en dos. Una que ella le llama Grand Tour y Mini Tour, la otra que es como andar en bicicleta y la otra es como andar a pie. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que vamos a hacer una investigación en Valle de Ángeles, una observación en Valle de Ángeles. Y entonces dice José Jorge, bueno, yo me voy en avión. Y pasa por encima de Valle de Ángeles. Cheque. Pero él observó, sí, allá está Valle de Ángeles. Pero entonces, viene él y dice, oye, en avión no, yo me voy en carro. Pasa por Valle de Ángeles, su carro. Y observa. Pero viene el profesor y dice, me voy a ver, pero voy a vivir. Y ya tiene otra óptica. Y los que nos vamos a ir, terminando por ver y vemos de otra forma. Entonces, cada una de estas, según Spradley, tiene un momento específico. Y esto es bien importante. Desde el avión yo puedo ver algunas cosas, pero no todas. Entonces, de hecho, se plantea que si voy en avión miro una, si voy en carro miro dos. Ya aquí puedo ver tal vez tres y así, ¿verdad? Eso vamos a verlo por aquí con los ejemplos. Entonces, las observaciones descriptivas, o sea, estas, apuntan a dos maneras, el Grand Tour y el Mini Tour, ¿verdad? ¿Qué puede ser el resultado de una observación de este tipo? Características. La comunidad tiene casas, voy en el avión. La mayoría de las casas tienen piscina. Sí. Los techos son de madera, de madera. Los techos son de teja. Eso lo puedo ver desde en la pasadita. Lo puedo ver. Y todos lo pueden ver, doctor. O sea que hay, a
veces esas observaciones también son especializadas y más generales, porque a veces hay cosas que todos lo podemos ver, pero cuando queremos cosas puntuales, entonces necesitamos como una ayuda extra que generalmente viene como en la teoría donde voy a fundamentar mi investigación. Eso me va a permitir ver detalles o cosas específicas puntuales. Sí. Mientras que no, si no lo tengo antes, ¿verdad? Entonces voy a ver lo general, lo que todos pueden ver. Sí, vaya, voy a ponerle un ejemplo justo con lo que usted me dice. Mándenme a mí a la nieve. ¿Y qué color es la nieve? Blanca. Dicen que los esquimales distinguen 9 diferentes colores de nieve blanco. ¿De dónde? Nosotros. Pero obviamente eso es más detallado. Ok, entonces vamos a ver características y se hace por lo general al inicio cuando estoy empezando la investigación. ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? De las dimensiones sociales hay 9 aquí. Por ejemplo, yo puedo ver a los actores, puedo ver a la actividad, el objeto que usan, los actos que realizan, los eventos, tiempos, metas y sentimientos. Eso es lo que yo puedo ver. ¿Sí? Pero no las puedo ver todas al mismo tiempo. Y menos yo voy en un avión. Entonces, aquí es donde está lo interesante. Okay, ¿qué van a observar? Cualquiera de estas. Cualquiera, no hay ningún problema. Pero depende, si es una gran tour, si estoy en el avión, es una descripción, como usted lo dijo, una descripción amplia. Una de las 9. ¿Sí? Una de las 9 actividades sociales puedo ver. Puedo ver el actor, puedo ver los procesos, puedo ver una cosa nada más. ¿Verdad? Mientras que ya el mini tour, si ya voy en carro, ya puedo hacer una descripción más específica. Combinar 2 dimensiones. Puedo combinar el actor con los objetos, por ejemplo. ¿Qué hacen los actores con tal instrumento, con tal objeto? O actores, sentimientos, actores, etc. Ahora puedo combinar cualquiera de estas. Actor, actividad, actor, evento, actor, tiempo, tiempo, objeto, tiempo, actividad. ¿Verdad? Pero si estoy en una más general, solo voy a ver. Ok, la observación enfocada. Ya pasé del avión al carro y ahora voy a la bicicleta. En la observación enfocada, ya estoy yo buscando, miren, en la primera describo. Este es el contexto, así está en la comunidad, la familia está organizada de esta manera, etcétera, etcétera. Pero aquí ya busco responder a las preguntas de investigación, a mis objetivos. Entonces, profundizamos en los intereses del investigador y en hallazgos inesperados. Mire qué interesante, en hallazgos inesperados. Yo primero hago la descripción. Ya describí. Qué raro que aquí, es una comunidad. Vaya, supongamos que estoy observando las lomas. Qué raro que en las lomas todas las casas tienen teja. Tienen alucín, tienen teja. Ese es un hallazgo inesperado porque uno diría, son las casas de los más afluentes, pero tienen teja. Entonces, ese es un hallazgo inesperado sobre el cual yo puedo profundizar. ¿Por qué tienen teja? Entonces voy allá y me dicen, no, los últimos estudios en Europa, aquí están en Europa. ¿Verdad? Entonces, ellos sí, correcto. O tienen paneles solares, es cierto, cosas así, ¿verdad? Ahora, ¿qué resultados hay aquí? Aquí es diferente. Antes yo tengo características, pero aquí yo ya puedo tener taxonomías, categorías y relaciones. ¿Cómo se relaciona? Vaya, el techo de teja está relacionado con la energía clandestina, porque en realidad lo que está pasando es que las tienen para camuflar tal cosa. Y ahí puedo encontrar yo alguna taxonomía o alguna relación. Se hace obviamente después de haber hecho algo descriptivo. Y la observación selectiva, es decir, cuando ya voy a pie, aquí ya es otra cosa. Miren, antes, en esta, yo tengo taxonomías, categorías y relaciones. Es decir, aquí yo tengo
comparaciones. Yo comparo esto, se relaciona con tal cosa, diferencio, etcétera. Pero entonces aquí me enfatizo en esas comparaciones y busco más evidencia. Ay, en esa casa encontré que es cierto, que están robando energía. Voy a buscar más evidencia. ¿Evidencia en contra o evidencia a favor? Ejemplo que me dé más evidencia o evidencia en contra, porque de pronto una casa era la que estaba pasando eso, pero no es que todas. Pero ¿qué nos pasa normalmente? Ya encontré que este niño lo están molestando en la escuela, entonces ya digo, la violencia en la escuela. Entonces, por eso es importante contrastar con evidencia a favor, evidencia en contra, y el tema de la triangulación, ¿verdad? Que la triangulación también es otro mecanismo de validar nuestra información, ¿verdad? Doctor, Sí. y antes de iniciar la caminata, yo ya he seleccionado qué es lo que quiero observar, qué es lo que quiero encontrar. Bueno, más bien, así como está la lógica de aquí, usted ya verificó algunas cosas, ya hizo una observación descriptiva, ya relacionó las dimensiones y ahora va despacito como a comprobar esas cosas, ¿correcto? Por ejemplo, mire, nosotros ahorita en el grupo de investigación que tenemos, estamos trabajando con literatura y de colonialidad. Sí. Y entonces al principio escogimos un escritor, ¿verdad? Todos habíamos observado la obra de manera general, sabíamos quién era, características generales. Bueno, luego decidimos como subdividir el trabajo en temas, ¿verdad? Cada miembro del equipo en parejas estamos estudiando un tema particular. De acuerdo a ese tema particular, entonces tenemos una teoría donde estamos fundamentando esta investigación. Y de esa teoría hemos seleccionado algunos puntos claves que queremos encontrar cuando estamos observando esa obra literaria. Entonces, por ejemplo, en mi grupo estamos observando lo que corresponde a todo el feminismo decolonial. Cómo los personajes femeninos, ¿verdad?, son trabajados, son descritos y especialmente en las ideas. Entonces, cuando vamos haciendo ese recorrido, como dice usted, en esa metáfora de la caminata, ¿verdad?, que es mucho más despacio, entonces vamos leyendo la obra, pero buscando esos elementos puntuales que antes ya hemos determinado, que hemos seleccionado. Entonces, el viaje, el recorrido es más exitoso, porque vamos encontrando eso. Sí, de acuerdo. Yo les dije que había 3 técnicas para hacer recopilación de datos cualitativos. ¿Cuáles eran? Las entrevistas, los grupos focales y la observación. Miren qué interesante. Ella no está observando una comunidad, está observando un texto y está haciendo el proceso de observación, como lo mencionamos acá, en un texto. Hay otras personas que no me dicen voy a observar el texto, me dicen voy a entrevistar el texto. Y tienen una entrevista con el texto y le hacen preguntas al texto, ¿cómo el autor describe tal cosa? Y es una pregunta, yo me hago la pregunta y digo, ¿cómo estás describiendo esto? ¿Cómo entendés el feminismo? Escritor. Y el escritor me responde con su texto. Entonces, sí, podemos entrevistar o podemos hacer observación. Lo que quiero decir con esto es, esto aplicado a un texto no hay ningún problema, porque la gente dice, ¿y qué voy a hacer con el texto? Entrevístelo, obsérvelo, lo que sea. Pero aquí está, solo son esas 3 formas de analizar. No quiere decir que voy a entrevistar a la persona, voy a entrevistar el texto. No quiere decir que voy a observar la comunidad o el aula, puedo observar el texto. ¿Usted quería...? No solo una inquietud, en la parte de observación se hace un instrumento también, porque uno va a decir qué es lo que quiero buscar. Depende. Entonces, a esto sí. Es la pregunta mía, ¿cómo se hace el instrumento? Porque en la observación pueden salir cosas que no están previstas. ¿También? Sí, ok. Aquí hay una cosa que funciona para la entrevista, para el grupo focal y para la observación. Estructurada, semiestructurada y abierta. Ustedes ya tienen su categoría y usted está buscando eso. Esa es una observación
semiestructurada, digamos, ¿verdad? O por lo menos ya tienen algunos temas. Pero yo podría tener algo completamente abierto. De hecho, pongámoslo acá. Esto es abierto. Una lectura general del texto. La primera que ustedes hicieron, que usted me dijo, nos familiarizamos con el texto. Es abierta, no estoy buscando algo puntual todavía. Luego ya voy a una observación enfocada. ¿Cómo maneja este término, tal cosa? Y luego ya tengo conceptos específicos y teorías, entonces lo estoy buscando. Y busco evidencia específica. Usted está buscando ya esa evidencia. Voy a ponerles un ejercicio que no estaba pensado acá, pero lo voy a poner para que veamos el tema de la observación. Dejen que aquí voy a hacer preguntas. El asistente del asistente. El sustituto. Chiste. Yo voy con el chiste. No, sabe el chiste. Cuéntalo. Desde ahorita que nos quedamos. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Le voy a poner un video y quiero que hagan algo. Necesito que en el video ustedes me cuenten cuántas veces los jugadores vestidos de blanco se pasan la pelota entre ellos. ¿Okay? Salen jugadores vestidos de blanco y jugadores vestidos de negro pasándose un balón de básquet. Pero quiero que me cuenten cuántas veces los jugadores vestidos de blanco se pasan el balón. Pase puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, como sea que se lo pasen. Ustedes cuéntenme cuántas veces. ¿De acuerdo? Vale, ¿listo? ¿Cuántas veces los jugadores que dicen de blanco se pasan la pelota? Players wearing white pass the ball. Ok, ¿contaron los 16? Sí. 15. ¿Alguien contó los 16? 16. 16. También. Ahora, ¿y vio el gorila? Sí. Ahora, espérenme, Aura. Aura no lo vio. ¿Y usted? No. Yo sí, Usted sí lo vio. Concentrado. yo también. Vio que la cortina cambió de color. No, yo lo estaba viendo. De rojo a dorado. A este. Bueno, ya lo vamos a ver. Y vio que se salió una de las jugadoras de negro. No. Ajá, ok. Yo creo que porque esas cosas no le conté 15. Ok, ella contó. ¿El objetivo cuál era? ¿Cuántos pases? O sea, ahora cumplió y tiene la respuesta correcta. ¿Sí? Pero no vio el gorila, no vio la cortina. Ella estaba enfocada en ¿qué es lo que puede pasar? Muchas veces, justamente lo que estábamos hablando, y por eso me acordé del ejercicio, porque estamos tan enfocados en ver una cosa que perdemos de lo demás. Veamos lo que pasa aquí. Enseña la cara del gorila, ¿ya? Sí. Todavía no creo. Nada. For people who haven't Dice que las personas que no han visto un video como este antes, muchos no ven el gorila. Pero si ya sabía de gorila, probablemente lo vio, pero se cambió la cortina. Did you notice the curtain changing color for the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Vamos a ver. Ahí está. Mire ahora, mira, está listo así, ¿va? Mira, ahí cambió el color, ¿verdad? Sí, ver si gorila está más claro.
Acuérdense cuando era joven. Ok, esperen. Vamos a el profesor dice que está manufacturado de otro. Vamos a ver. Todo sale clarito. Ahora veamos lo que dice, pero no tiene sentido. Para que vean que no lo maquilla. Pues, miren, esto es lo que vimos. Miren, a ver. Ahora concentración. Miren que Mira, y se salió una de las jugadoras. sí, Y ahí cambió la cortina, ¿no? en la coordinación. Tres cosas en Increíble. Sí. Entonces, justamente la idea del video es que dice que muchas veces cuando estamos observando algo tan concentrado, nos perdemos de ver otras cosas. De pronto yo voy a la escuela a ver, por ejemplo, metodología de enseñanza. Y estoy concentrado que el profesor escribió los objetivos, que repartió las hojitas, que hizo, y no estoy viendo que están agarrando del pelo. Sí, puede pasar. O de pronto estoy tan enfocada que mi categoría es manifestaciones de feminismo, que no veo que ahí a la par de eso están otras cosas que podrían estar afectando o que son reacciones, etc. ¿Verdad? Bueno, entonces esto es con el tema de la observación. ¿Verdad? Lo interesante es saber qué pasa y por qué pasa, qué es algo normal y qué es algo irregular cuando yo estoy observando, buscar variaciones y excepciones. Miren, esto es lo que pasa que no hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente dice, no, ya con esto yo encontré, ya probé lo que yo andaba buscando. Pero en realidad lo que tenemos que tener es suficiente evidencia, buscar situaciones similares, planear más observaciones y ver los cambios también en el tiempo. Puede ser que yo fui a la escuela en un momento de calor en verano y los niños estaban más hiperactivos y se estaban jaloneando más el pelo, y quizás en tiempo de frío es más tranquilo, no sé. Habría que ver todas esas cosas. Por eso, el tema de la investigación cualitativa, no cualquiera lo hace, pero no es porque no se pueda, es que tiene costo y lleva más tiempo. Entonces, jóvenes, aplicar un cuestionario, más de 2 estudiantes lo aplican en una semana y ya, se acabó. Pero aquí usted encuentra algo y tengo que volver a ver cómo es que está dando esto. Y tengo que volver a releer para ver si realmente es tal cosa. Y tengo que contrastarlo con otra cosa que escribió, a ver si se mantiene la consistencia, buscar un montón de cosas por ahí. ¿Verdad? Bueno, este es un ejercicio que no le voy a dejar de tarea, pero quiero mostrarles algo interesante. Este libro del 75, miren, se llama Privatización del Espacio Público, Transformación Simbólica. Miren qué interesante. Lynn Lofgren hizo este libro, se llama Un Mundo de Extraños, Orden y Acción en los Espacios Públicos Urbanos. Entonces, ¿ella qué fue? Se fue a las paradas de buses, se fue a los lugares donde la gente está esperando y vio cómo la gente se apropia del espacio público. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, ella vio las secuencias. Esto es por el tema de la observación, ¿no? ¿Cuáles secuencias? Secuencias de entrada y estilos de espera. Secuencias de entrada. Nosotros estamos en clase. ¿Qué me pasa a mí cuando los estudiantes llegan tarde? Miren, 2 cosas, o 3 o varias. Una de ellas. Y yo estoy allá dando clase y tengo que venir a abrir la puerta. Primera opción. La segunda es que entra como Pedro por su casa. Ni buenas tardes, entonces yo estoy acá. Buenas tardes. Ya entra. ¿Y cuál prefiere usted como profe? ¿Que estén allá
o que entre. Yo, Ninguna de las dos. ninguna, yo prefiero que no lleguen tarde. Bueno, pero entonces sí, que se ve la sí, situación. no, por lo general ya mis estudiantes no tocan, sino que solo con que se acerquen acá, incluso he llegado al cinismo de que los miro y les hago. Así como, ahora espérense ustedes, ¿no? Entonces, termino la idea, porque es que lo interrumpen a uno. Entonces termino la idea y luego le hago. Pero parece que se le quedan justamente ahí. Sí, Porque si entran los... sí, porque ya saben. Ok, pero miren, hay diferentes secuencias de entrada. Entonces ella, imagínense que es un libro con estas cosas. Secuencias de entrada, estilos de espera. Ahora es muy común que usted vaya a un lugar y va a esperar y saca el celular y tranquilo. En los bancos antes no lo dejaban a uno. En Vaca ahora lo dejan, en Atlántica lo dejan, pero todavía hay bancos que tienen el guardia. ¿Y usted qué hago? Entonces empieza a comer las uñas. Estilos de espera, diferentes formas de esperar. Veamos las secuencias. ¿Qué hace? Piénsenlo. Antes de entrar a un lugar. ¿Sí o no? Hay gente que se chequea en el espejo, viene en el elevador y antes de llegar al lugar se chequea que vaya bien, que parezca profesor universitario. También hacemos una lectura rápida del lugar, ¿verdad? Yo entro. ¿Para qué? Para ver dónde me voy a ir a sentar. Entonces, miren, y están todas estas sillas, ni las miro, yo miro por allá, me quiero ir a sentar allá lejos. Ya viste, allá me voy a sentar aquí. Sí. Hay gente que no, que entra y se acompaña. Hay alguien que le dice, aquí hay una silla, mira, ya. Hay otros que usan una táctica dilatoria, es decir, se quedan como esperando. Sí. Otros que toman posición en línea recta. Entran y ahí en línea recta. Pero hay otros que se concentran en un objeto para que no lo vean. Vaya, por ejemplo, yo entro y estoy viendo, miren esto. Nadie, mira, yo estaba viendo esto, estoy concentrado aquí. También en los estilos, ¿cómo espera la gente? Y ella ponía esta imagen de un, ¿cómo se llama? De una parada de buses. Entonces a este, por ejemplo, le llama el investigador. Al otro le llama la niña bonita. Al otro, ya vamos a ver aquí, por ejemplo. Mira, la dulce nena. Vestidita, tranquila. Está la anidadora, que anda un montón de bolsas y que ponen con las mochilas. Ponemos 3 mochilas acá y 2 de agua por acá y ya este es como mi nido, ahí mi espacio. Entonces, ¿qué es lo interesante que hace ella? Que da un nombre a estas cosas. ¿Vale? El investigador. Está viendo para todos lados. Está leyendo, toca. Y aquí hay otro tema de los principios, de por qué hacen las cosas que hacen. Si estoy en la parada de buses, minimizar la expresividad. O sea, estése calmado. Piensen en las mamás cuando están en las paradas. Cállate, deja de estar viendo ahí a la gente. No seas malcriado. O sea, tenemos ciertos principios que seguir porque no podemos estar corriendo, no podemos estar gritando o yo estoy con Ana, sígame bien, vos. O sea, nos chocan que la gente habla así cuando estamos esperando en algún lugar, ¿verdad? Entonces, minimizar el contacto físico. Yo no voy a estar en la parada de... como que está en la parada de luz viendo para ahí. Yo no voy a llegar y me voy a pegar ahí a ella, ¿no? Sino que por lo general uno mantiene su distancia a la hora de... Es más, piénsenlo cuando... Miren, yo vengo y están ellos dos sentados ahí y está el espacio en medio. Hasta me la pienso. Miro, y le hago así, ¿eh? Entonces me pongo a caminar por aquí en vez de sentarme. Hay gente que no se siente cómoda. Ajá. Y si uno de los dos es
no me siento. Mire, ve antes de sentarse, ¿dónde me siento? Por lo general, si están libres de esas tres, ¿dónde se va a sentar? En medio. Evitar el contacto visual. Tampoco me voy a ir a sentar. Voy a hacer el ejemplo acá. Ellos ya estaban sentados. ¿No voy a venir yo? ¿Para que no puedo? O sea, no es que no puedo, se siente incómodo con eso. Entonces, esos ya son principios. La gente, por lo general, llego, me siento y me quedo viendo para el frente. Y si no está seguro, mire lo que le decía, estoy ocupado asientos. Entonces, pero mire, aquí hay de todo, ¿verdad? Hay gente que le dice, córrase, porfa. Y llegué a sentarlo para ahí apretaditos. Hay otros que mejor se quedan parados, ¿no? O se van. Sí. También está el que, si está lleno de temor, me hago el de peso. Me quedo como que ni nada, ¿verdad? Entonces, lo que ella decía en estas descripciones, ella lo que hizo fue una descripción detallada, ¿verdad? Diferentes capas del espacio público, secuencias, estilos, principios, y ella llamaba privatizar el espacio público. O sea, cómo yo me apropio de eso, sí, me apodero de eso, correcto. Es bien interesante porque esa es a pura observación. Pura observación. Bueno, eso es sobre observación, pero vamos a irnos. Déjenme ahora hablar un poquito de los grupos focales, porque tenemos un ratito todavía. Ok, el grupo focal. Si ya hablamos que tenemos entrevistas semiestructuradas y estructuradas y abiertas, que son los tres grandes tipos de entrevistas, estructuradas, semiestructuradas, abiertas, también los grupos focales siguen la misma línea. Yo puedo tener un grupo focal abierto donde yo voy a hablar, bueno, es más, voy a mostrarles aquí una tablita sobre esto de estructurado, semiestructurado y abierto. Ok, miren, yo puedo tener, ¿de qué depende el tipo de entrevista? Si es una conversación, si es una entrevista no estructurada, si es una semiestructurada o si es una completamente estructurada. ¿De qué depende? Del tema, de las preguntas, de la secuencia de las preguntas y del comportamiento del entrevistador. Entonces, si yo tengo el tema libre, completamente libre, eso es una conversación. Es una entrevista, pero sin tema, digamos, entonces yo estoy platicando, eso se le llama una conversación. Ahora, si quiero hablar, como la profesora dice, del tema de la violencia, mi tema es violencia, pero no tengo preguntas ya redactadas y específicas. Maestra, hablemos de la violencia, ¿cómo mira la situación en el país? Empezamos a hablar. Esa es una no estructurada. Tengo el tema ya establecido, yo sé que voy a hablar de la violencia, no vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de violencia, pero solo tengo el tema. En una entrevista semiestructurada, el tema puede ser libre o puede estar establecido, pero en la estructurada, el tema ya está también establecido. Ahora, ¿qué pasa? Miren, ¿cómo se formulan las preguntas? Aquí en la conversación todo es libre y abierto y fluye como una playa. Pero en la no estructurada, lo único que tengo ya establecido es el tema. Las preguntas, el orden de las preguntas, se va dando, correcto, se va dando ahí en el proceso. La semiestructurada, si ustedes se fijan, dice libre o establecido, libre, entonces ustedes van a decir, ahí entonces. Pero la cuestión es esta. Si tiene el tema establecido, puede tener libre las preguntas, pero no es que todas, libre o unas o otras. No es, vaya, por ejemplo, puede que las preguntas ya estén establecidas, pero la secuencia es libre, las puede hacer en diferente orden. O puede ser que el tema esté libre, pero las preguntas ya van dadas. Pero bueno, en realidad si las preguntas están dadas, ya el tema también debería de estar dado. Entonces, considerando esto, lo mismo aplica para la observación y lo mismo aplica para el grupo focal.
libre, Grand Tour, no estructurado, Mini Tour, y así nos vamos hasta lo estructurado, hasta lo específico que estoy buscando, manifestaciones de feminismo, aquí, puntual, esa categoría. Ok, ahora, ¿qué es el grupo focal? Voy a dejar esto aquí de las entrevistas. Miren, características de las entrevistas. Son flexibles, son anecdóticas. O sea, una cuestión que la gente no entiende es que las entrevistas cualitativas no son de sí o no. Déjenlo. Miren, yo anduve una vez haciendo una entrevista sobre percepciones de seguridad en el transporte urbano. Era una encuestita. 10 preguntas de una parada a la otra. Eso era entonces yo me subía en Metromón y por lo general me bajaba en el centro y me volvía a subir y así. Pero miren, era un lío porque con muchas personas, yo me sentaba a la par de la persona y decía, ¿me permite hacer unas preguntitas? Sí, sí. ¿Alguna vez lo han asaltado en el transporte urbano? ¿Sí o no? Vieras, Pablo. Mira que yo ni me empezaba contando la historia, llegábamos al centro y solo una, y era una encuesta, ¿verdad? Ahora, en una entrevista, eso es lo que buscamos también, ¿verdad? Esa es la riqueza. Un carácter más amistoso. Yo he visto entrevistadores que prácticamente le dicen, yo soy profesor de literatura, usted limítese a contarme el cuento. Entonces, no tiene que ser un poco más amistoso. Considerar el contexto social. No se habla igual con el minero que con el productor de caña, que con el agricultor. Por el lenguaje, correcto. Y el lenguaje deberíamos de ajustarlo a las normas y el lenguaje del entrevistado. Yo estaba entrevistando a estos jóvenes en los centros de internamiento pedagógico y me decían, mire padre, es que usted sabe, de la chacla, la onda es diferente, usted sabe, porque aquí pues yo tengo el rancho lo tengo fijo. Yo disculpe, no entiendo su lenguaje. ¿Qué? No iba a funcionar la cosa. Ok, el grupo focal entonces es como una especie de entrevista grupal. Miren, ¿cuál es la diferencia fundamental? Es más, díganmelo ustedes. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una entrevista y un grupo focal? ¿Qué los lleva a ustedes a decidir si hago entrevistas o hago grupos focales? ¿Cuáles serían algunos criterios, piensan ustedes? Ajá, esa es una buena idea. ¿Otra? No, que la entrevista es individual y el focal es... ¿Pero por qué? ¿Por qué hago...? Porque se escogen personas... Se selecciona ese grupo de personas con el tema que se va a trabajar. Y la entrevista también. No, va a encontrar puntos de vista diferentes. Ok, hago entrevistas cuando me interesa conocer el punto de vista diferenciado de los participantes. Perfecto. Grupo focal, jóvenes. Grupo focal me interesa el consenso. Y usted me dice, pero si están en desacuerdo, pues que se pongan de acuerdo, que se pongan en desacuerdo en el grupo. El grupo focal tiene justamente ese mecanismo de debatir y de llegar a una respuesta. No, pues sí, estoy de acuerdo con ustedes, dice alguien por ahí. Pero el grupo focal lo que busca es conocer cuál es el consenso, al menos de la mayoría. Y si no hay consenso, pues el disenso. Los participantes, los líderes comunitarios no están de acuerdo con esto. Se puede, no pasa nada. Pero me ahorro mucho tiempo en preguntarle, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Ahí se ponen de acuerdo en lo que piensan. Y me dan un consenso. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre el grupo focal y entrevista. El tamaño del grupo varía también. Y con la mecánica del grupo focal también pasa esto. En la entrevista yo le pregunto uno a uno, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Pero en el grupo focal yo le lanzo la pregunta, ¿y ustedes qué piensan de la violencia en la comunidad? Y los dejo que desarrollen. Y al final me van a decir en conclusión, sí, fíjense que estamos de acuerdo que la violencia es tal cosa. Y hasta les pregunto yo, entonces, resúmame, ¿en qué quedaron? Yo les lanzo la pregunta, no es, ¿cómo está la violencia en la comunidad? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? No, me interesa lo que opinan, pero que al final se pongan de acuerdo. ¿Sí?
Porque si no, ¿para qué hago el grupo focal si estoy pidiéndole uno por uno? Si es uno por uno, es entrevista. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa con la entrevista? Me lleva más tiempo. Tengo que hacer 15 entrevistas, analizar una por una, ver cuáles coinciden, mientras que el grupo focal ya encontré coincidencia o no coincidencia, de un solo. A veces sucede con los grupos focales una opinión, sí, yo estoy de acuerdo con lo que Porque dice el compañero. compañero, yo creo que si quiere pasemos mejor que ya. Correcto, y ahí terminaron. ¿Saben qué me ha pasado? Yo les pregunto, ¿y aquí ustedes en algún momento han recibido apoyo o capacitaciones para el tema de cambio climático? No, nunca han venido. Ya salió una profesora ahí, por ahí de ese profesor que nos dio el curso. Sí es cierto. Entonces, ellos mismos se corrigen. Ok, el tamaño del grupo, esto es algo que también se discute bastante. ¿Cuántos creen ustedes que deberían de ser? ¿Entre 3 y 5 o entre 6 y 12? Depende del tema. Si es un tema muy sensible, muy delicado, entre 3 y 5. Ya un tema más general, entre 6 y 12, hasta 15 incluso. Pero, miren, ya un grupo focal con 20, 30 personas ya no se maneja. Sí, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Como la asamblea de nosotros, que no nos ponemos de acuerdo. Ok, puede ser estructurado, semiestructurado o abierto. Ahora bien, les pregunto yo, ¿los grupos focales deben ser homogéneos o deben ser heterogéneos? ¿Qué piensan ustedes? Heterogéneos, sí. Depende del tema de hoy. Depende del tema. Explíquese ahora, por favor. Porque en el caso de la entrevista de nosotros, que es la lengua de señas, ahorita en la parte histórica, tienen que tener todos conocimientos sobre ese tema. Ajá. Entonces, para usted tiene que ser Homogéneo. homogéneo. Ajá. Porque todos tienen que tener conocimiento del tema de lengua de señas. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Homogéneo o heterogéneo? Usted decía... Pero hay hombres y Yo digo mujeres. que depende del tema, digo yo. Ajá. Hay hombres y mujeres en ese grupo. Sí, correcto. Entonces ya eso lo hace que no sea tan Tan homogéneo. homogéneo. Lo homogéneo es el conocimiento del tema, en todo caso, que son expertos en tal cosa. Y aquí, esto es interesante. Yo le llamo aquí grupo focal, pero miren, taller participativo, grupo de discusión, panel de expertos, es la misma. Al final es un formato de grupo focal y es cualitativo. Entonces, a ese yo le llamaría un panel de expertos, especialistas o algo, porque son hombres o mujeres, pero es sobre el tema específico de lengua de señas. Ahora, homogéneo o heterogéneo depende también del tema. Miren, hablemos de la evaluación docente. Entonces yo convoco docentes de lenguas, de letras, de pedagogía, de educación física, todos de la facultad. Y todos estamos hablando ahí tranquilos. Pero también invito a la decana y a los jefes. Ya nadie habló. Ya nosotros vamos o los que hablan van a decir que todo está bien, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces a veces lo heterogéneo no necesariamente homogéneo con profesores, incluso profesores nuevos de entre 0 y 5 años, hago un grupo aparte, entre 6 y 10 hago otro grupo y de 10 en adelante hago otro grupo, por ejemplo, de experiencia me refiero, para si quiero tener algo diferente. Heterogéneo, no puedo tener hombres y mujeres en el tema de violencia doméstica. ¿Cómo voy a tener a la mujer que fue víctima y al victimario ahí mismo? ¿Verdad? O policía, por ejemplo, ladrones, ahí son los mismos. Ahí mismo, ahí lo puedo hacer. Porque el hombre dice yo fui víctima de violencia de la mujer y la mujer No, cuando son víctimas sí, pero entonces serían homogéneos por víctima. Claro. No heterogéneos porque son víctimas y victimarios. Exacto. Entonces, considerar esas cosas a la hora de seleccionar a quién voy a tener en el grupo focal. Ahora, la entrevista es un poco más fácil de coordinar. Profesor Allende, usted me regala 30 minutos, ¿qué quiere que haga una entrevista? ¿Dónde? En el aula está el cheque, yo llego. Y tal. Pero, profesor Allende, profesor Carlos, profesor tal, y son 15. Y todos me decían, ahí llego. Ustedes que están en la universidad, miren, nos pasó ya una vez. Hicimos unas entrevistas y convocamos a personas que eran líderes comunitarios, los invitamos aquí en la universidad. Y
estábamos en ese otro edificio, en el tercer piso. Y venimos en el tercer piso, del F1, tal cosa, a las 10 de la mañana, para un grupo focal, cafecito y todo, ¿verdad? Que teníamos todos los juguetitos. Resulta que ahí en la entrada, ¿dónde su carnet? La gente, no, sí. Es que a mí el profesor Edwin me llamó, le dije, ahí en la entrada. ¿Cuál Edwin? Entonces, agarraron un curso y fueron. Y a las 10:15, 10:20 que me llegaban, empezó a llamar yo. Ay, va a venir, estimado. No, si ahí estuve, no me dejaron entrar. Otro, que ya estaba ahí en el primer piso del F1, ¿y dónde queda el aula de tal? Allá lo mandaron para PJ, y así que lo O les dice que están fumigando. Ajá, cualquier cosa. Hoy hubieran fumigado, pero bueno, entre otras cosas. Entonces, ven, a veces no solo basta con el tema de contactar a la persona, hay que asegurarse de que puede llegar al lugar, etcétera, etcétera. Doctor, y algunas veces se puede hacer entrevista encubierta. Por ejemplo, miren, nosotros en lingüística, en dialectología y en sociolingüística necesitamos el lenguaje más espontáneo posible. Y cuando las personas saben que van a ser entrevistadas, es difícil, bien difícil que vean lo espontáneo. Entonces a veces nos sugieren que lo hagamos así, de esa manera, encubierta. Sí. Siempre y cuando, por supuesto, no afecte la cuestión de que los datos... Sí pueden ser usados. Exacto. Sí. Ajá. O utilizar también temas como el que usted decía de los asaltos. Porque en ese tipo de temas, de conversación, las personas se emocionan y al emocionarse, entonces van siendo más espontáneos. Sí, pues, fíjense que con las entrevistas, hay tantos tipos de entrevistas. Naturalista, feminista, historia oral en profundidad, entrevista libre, de cultura organizacional, investigativa, agonística, platónica, fenomenológica, etnográfica, caminar junto, oír junto, informal, larga, estandarizada, clarificación de conceptos. Miren, hay un montón de tipos de entrevistas. Esta, por ejemplo, que se llama caminar junto, le llaman walking interview. Porque no lo digo, los primeros en estos términos. Yo nunca había hecho una entrevista a gente caminando. Pero vino a una universidad de Emory en Estados Unidos el año pasado y querían hacer una entrevista de viajes de agua. Viajes de agua. Y yo dije, ok, explíquenme. Y era acompañar a las mujeres que van a traer agua, todo el trayecto, ver cuánto recogen de agua. Pero óigame, pero un estudio bien sofisticado. Miren, les pusieron relojes para medir las calorías y los pasos. Pesábamos la ropa cuando la llevaban seca y cuando la llevaban mojada y todo el asunto, pero yo nunca había hecho la tal entrevista caminando. Entonces, ¿qué era? Que mientras fui caminando con ella, yo le iba preguntando, ay, ¿esto cada cuánto lo hacen? ¿Qué es lo más difícil? Y aquí como tal cosa. Esa era la walking interview. Pero imagínense, hay un montón de formas de hacerlo. Me parece interesante lo que usted plantea. Estoy haciendo una entrevista, pero ellos no saben que lo estoy entrevistando porque quiero naturalidad, esa espontaneidad. Con el grupo focal entonces, ya vamos terminando con esto, solo voy a para las entrevistas, grupo focal. Es importante considerar los pasos para el grupo focal. Primero, ¿cuántos grupos focales puede hacer? A veces tenemos la idea de que no, voy a hacer un grupo focal. Mi primera pregunta a un estudiante me dice, voy a hacer un grupo focal, ¿y por qué uno? ¿Cómo saben que con uno va a conseguir toda la información? Entonces le digo, póngame 3. Y si solo 2 son necesarios, pues lo quitamos el otro. Pero no me ponga 1 de entrada y después me va a decir que no. Fíjense que yo había puesto 1, pero en la realidad vi que eran 3. Me ponga 3 y después dice que... ¿verdad? Definir los perfiles de los participantes. Son mujeres embarazadas, son adolescentes embarazadas, son madres lactantes. Definir bien el perfil. Ubicar e invitar a las personas. Que las invitamos y organizamos las sesiones, ¿verdad? Y ahí, miren, por ejemplo, una agenda, hay que revisar el salón, hay que instalar el equipo, probar el equipo. Miren, no hay peor cosa que hacer el grupo focal y darse cuenta al final que no lo logramos. Y ahora, recibir a los participantes, asegurarse que esté el cafecito para cuando terminen en un receso.
¿verdad? Revisar notas, grabación en audio y video, etc. Si le sirve el tip, cuando usted haga el audio de la entrevista, cuando tenga un video o algo, resultado de una entrevista de un grupo focal, hay una aplicación que se llama TurboScribe, Turbo Escribe, así. Óigame, usted le sube el video, se lo transcribe, pero nítido. Siempre hay que leerlo porque hay palabras que no comprende, pero miren, eso de estar haciendo las transcripciones era una de las cosas más difíciles. Más difíciles, sí, bueno, yo no me quiero ni acordar. Entonces, sí. ¿Conoce alguna inteligencia artificial que pueda llevar a cabo la transcripción o la identificación de categorías? Sí, sí, de hecho, ya está la inteligencia artificial. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. No sé si es el siguiente viernes después del... les voy a enseñar un programa que se llama Atlas T, pero ya no se los quiero enseñar porque con inteligencia artificial yo les puedo dar el prompt y ustedes van a ver que me hace lo mismo del programa, me lo hace automáticamente la inteligencia artificial. Entonces, yo pienso que trabajemos con inteligencia artificial para el análisis de los datos y lo vamos a hacer aquí interactivo. Jóvenes, muchas gracias entonces por el tiempo. Sí, no, a la orden. Entonces, el